De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Una marca refleja una identidad, una pertenencia, una calidad. Hay primeras y segundas marcas. La diferencia no está en el precio, sino en la calidad del producto, en lo que ofrece, en lo que garantiza. En la antigüedad las marcas en el cuerpo se hacían por fuego o por elementos cortantes a los esclavos. Esto los identificaba para saber quién era su dueño. Las marcas que Pablo llevaba no eran tatuajes, como muchos hoy estilan. Eran marcas de una forma de vida que inequivocadamente lo relacionaba con Jesús. Esas marcas mostraban dos cosas. En primer lugar, identidad, que Pablo era un siervo que pertenecía a Jesús. Y la segunda marca era un estilo. Pablo no tenía otra forma de vivir que no sea la de su Señor. Rápidamente a Pablo lo asociaban con Jesús porque en su carácter, en su actitud, en su prioridad, había una semejanza a Jesús. Había una semejanza a Él. Hay una marca que deberíamos llevar los cristianos. Debemos estar dispuestos a padecer por Cristo y por las verdades del Evangelio. Muchos cristianos hoy estamos solo dispuestos a vivir un evangelio de oferta. Un evangelio que bendice, que prospera, que enriquece, que sana, que mejora. No vamos a negar que a bendición hemos sido llamados, pero la verdad completa es que hay también una demanda del evangelio, un costo del discipulado. Es estar dispuestos a dejarlo todo, incluso padre, madre, hijos e hijas por causa de Cristo. Lo creas o no, yo estoy cansado un poquito de ese evangelio que ves en las redes sociales. La prosperidad. El Señor te va a dar, el Señor te va a dar, pero llega un momento donde el Señor también te va a exigir. Últimamente en las iglesias se comparte sobre la teoría de la prosperidad. Pero cuando hay que exhortar a una persona, cuando la iglesia se equivoca, ¿dónde está esa palabra de exhortación? Y cuidado, si das una palabra que exhorta a la iglesia, cuidado que es posible que haya miembros de la iglesia que abandonen, porque ellos están acostumbrados a recibir esa palabra que te da la palmadita en la espalda, no te preocupes. Todos queremos esa palabra de bendición. Ama a los demás, el Señor te va a prosperar, te va a bendecir, ora y te dará un trabajo. Sí, pero cuando nos equivocamos nosotros, ¿quién nos va a compartir esa palabra de exhortación? ¿Estamos dispuestos a padecer por Cristo las verdades del Evangelio? Muchos abandonan las iglesias, abandonan la fe, abandonan el ministerio por pequeñas diferencias entre los hermanos. Pero Pablo llevaba otra marca. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 10. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo no solo estaba dispuesto a vivir, sino también a sufrir. Y hoy en día hay hermanos en todo el mundo que son perseguidos, que viven para Cristo, pero que sufren también por Él. Les meten en la cárcel, los azotan, los matan. Los cristianos no somos masoquistas, no buscamos el dolor en sí mismo. No creemos que el dolor sea redentor o purificador, pero tampoco le huimos. Sabemos que por causa de Jesús vamos a sufrir persecución. Nos van a azotar, nos van a meter en la cárcel. Y eso lo estamos viviendo hoy en día, en países en África, en China, en Corea, en América, en Europa. Considero que los cristianos debemos desarrollar la capacidad de soportar el dolor, la adversidad, la frustración, de no ser sensible a ellos. Una de las marcas que también caracterizaba a Pablo era el corazón de pastor. Esta marca muestra el interés y la preocupación por los hermanos de la iglesia. Ser cristiano es haber roto con el egoísmo. Ser cristiano es poner la mirada en la necesidad del otro. Jesús en 3 oportunidades le preguntó a Pedro si lo amaba. Ante la respuesta positiva de Pedro, Jesús le dijo: pastorea mis ovejas, es decir, muéstrame que me amas cuidando
y apacentando mis ovejas. El amor a Dios no es algo separado del amor y el cuidado del hermano necesitado. Debemos dejar de ver el cristianismo como un lugar de beneficio para nosotros mismos y entender que en nuestra vida hay un servicio a los demás. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto lo hemos leído la semana pasada, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Corazón de pastor. Otra de las marcas de Pablo era el espíritu de servicio. Pablo se está declarando esclavo de Jesús y declara que su cuerpo estaba marcado con una señal. Era propiedad de Jesús. Ser esclavo era una cierta medida o una posición cómoda, entre comillas. Tenías comida, tenías abrigo, tenías seguridad, tenías una casa. No tenías salario, pero vivías bajo la seguridad de un amo. Y esa marca le señalaba que estaba al servicio total de su amo. De igual manera, nosotros, los cristianos, tenemos asegurada la provisión diaria. Todas nuestras necesidades están satisfechas por Dios. El siervo no tiene la voluntad personal, solo hace la voluntad de su Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Recuerdas estas palabras? El cuerpo de Pablo debe haber causado repugnancia seguramente al que lo viera. No lo sé tú, pero tú cuando lees los pasajes de Pablo, eso debe hacerte sufrir también a ti. Al leer lo de los azotes sin número, en muchas cárceles, en peligros de muerte, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado. Pablo no atribuyó ningún poder especial a estos sufrimientos. Fue salvo por la fe y punto. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo el apóstol fue el autor de esta carta de las Gálatas. Los Gálatas, como hemos leído hace unas semanas, eran creyentes en diferentes iglesias del Señor que estaban esparcidas por Asia Menor. Hoy en día es el país de Turquía cuando comenzó su carta. Pablo expresó su desazón porque en vez de seguir la sencillez del Evangelio de Cristo, los Gálatas estaban dispuestos a adorar prácticas adicionales que no tenían nada que ver con el Evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Cualquier evangelista que ha predicado el evangelio verdadero podría identificarse con el sentir de desilusión que sufría Pablo. Oye, que os estáis desviando, que esta no es la doctrina, que este no es el evangelio de Jesús. Aquí menciona un evangelio diferente. Inmediatamente aclaró que no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y vamos a tener a hermanos así, hermanos que nos van a desvirtuar un poquito el evangelio, lo van a acomodar a ellos y nos van a desviar de la fe. Los falsos maestros. Esos falsos maestros ya habían llegado a Jerusalén, a la zona de los Gálatas, diciendo que además de la fe en Cristo, había que agregar el cumplimiento de la ley de Moisés. Decían que la justificación no se pudo obtener solamente creyendo en Cristo, sino que cosas adicionales eran requeridas. Si lees más, escuetamente el apóstol dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, no lo creáis. Muchos van a creer evangelios diferentes, que van a ser incluso evangelios que te van a mencionar cosas y te van a hacer dudar. Pero aquí Pablo nos está dando un consejo, aunque venga un ángel del cielo y os anuncie otro evangelio diferente que no es el de Jesús, no le creáis. Sea anatema. La salvación es un regalo de parte de Dios. No podemos hacer nada para merecerla. Sería igual en el caso suyo si alguien le diera un lindo regalo y usted ofreciera dinero para pagarlo y dedicarse a un servicio comunitario para merecerlo. El regalo de la salvación se entrega sin ninguna demanda adicional. Se recibe con fe y uno expresa su gratitud a Dios. Y después de mostrar a través de la carta que la salvación es por fe y dar ejemplos de este principio, Pablo menciona un requisito de los falsos profetas, de los falsos maestros. Es el de la circuncisión. Por cierto, fue un rito según la ley de Moisés, pero no tenía nada que ver con obtener la salvación del alma.
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Se refería a las cicatrices en su cuerpo, marcas dejadas como huellas por lo que había sufrido por Cristo. Hay una lista en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24. Antiguamente los soldados y los esclavos recibían las marcas hechas con fuego en su cuerpo. Eso les identificaba a quién pertenecían. Sin embargo, Pablo no aduce nada de valor a estas marcas como para reclamar. Él, por predicar el Evangelio, por seguir a Jesús, recibió azotes, le metieron en cárceles. Hemos leído en estos días Pablo y Silas, los dos en la cárcel, azotados, maltratados, escupidos, metidos en cárceles malolientes, oscuras. Por predicar el Evangelio puro, sin obras agregadas, Pablo habría sufrido. La gracia de Dios que le salvó al principio le bastó para toda la vida. Como acaba Pablo la carta de Gálatas, versículo 18, capítulo 6, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Radio Solidaria, una radio comprometida.